batidor. Escuchamos este tangazo que tiene un final espectacular. Horacio Robelli, ¿nos está escuchando? Te escucho perfectamente, pero para mí es una milonga. Bueno, no, yo pero no es el título. Bueno, milonga, no importa. Ah. Pero decime, ¿y el título es? El guapo del arrabal, ¿cómo se llama el título? ¿Tenés ahí a mano, Dai? Sangre Malevar de Alfredo de Angelis. Sangre Malevar de Alfredo de Angelis. Sí, para Alfredo de Angelis, sí. Pero una gran orquesta de la época. Claro, yo no lo habré escuchado, pero no me acordaba. Lo estaba el otro día porque buscando me sorprendió porque esa cultura de lo que canta esta milonga impregnó a todo el pueblo argentino. Ahí lo estoy viendo a Silvia, uruguayo, a gran parte del pueblo, pero no hay que confundir esto con machismo. Esto es una cultura, como dice al final, el hombre para ser hombre, o ponerle la mujer para ser mujer, antes no puede ser batidor. Eso es una cultura que estaba establecida como cultura popular. Y eso se expresó tremendamente en la lucha revolucionaria. Porque... porque lo peor que podía hacer un militante era hablar, dar información. Y acá incorporamos a las mujeres, porque Paula Ujier, nuestra compañera del partido responsable de la contrainteligencia, estadísticamente decía que las mujeres habían tenido incluso mejor comportamiento ante la tortura. Es decir, que esto de no ser batidor es un valor universal de los pueblos, una cultura que no podemos perder en aras de este neoliberalismo y hacer la tuya y el individualismo y el egoísmo. No, esto es parte de la cultura solidaria, de la cultura popular de los pueblos, en este caso rioplatense, pero también del mundo. Totalmente de acuerdo. El hombre para ser hombre no puede ser batidor. El hombre, la mujer no puede ser batidor. Completamente de acuerdo con el tango. Muy bien. Bueno, estuve leyendo un poquito, no tuve mucho tiempo, pero está bastante complicado para explicar radiofónicamente todos estos números que tenés ahí. No sé cómo vas a hacer magia para que entendamos. Por un lado... sí es fácil entender cómo se formó la deuda, esa parte estaría bueno hacer un repasito de qué hicieron Macri, qué hizo Fernández y cómo llegamos hasta acá. Lo complicado para mí viene después, cuando tenemos que explicar todo el pase de las LELI, las otras, los pases pasivos, toda esta cosa, pasarlos a deuda externa. Eso es más complicado. Vamos por partes. ¿Cómo lo querés explicar? Bueno, la deuda, primeramente que el gobierno de Javier Milei, en 5 meses, estamos tomando del 1 de enero al 31 de mayo del 2024, aumentó la deuda pública, la deuda de Administración Nacional, en 65.000 millones de dólares. 65.000 millones de dólares. O sea, nos deja una deuda, la deuda más grande que tiene Argentina la tiene Milei, 434.000 millones de dólares. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en diciembre del 2015 eran 212.000 y ahora son 434.000 millones de dólares. O sea que el gobierno de Alberto, el de Macri y después el de Alberto Fernández y ahora el de Milei duplican la deuda. Milei endeuda en 5 meses más que lo que nos endeudó Alberto Fernández, que Alberto Fernández tuvo el COVID, ¿te acordás que ahí sí hubo importantes gastos para realizar porque hubo que reconvertir hospitales para la prestación del COVID, después la compra de vacuna, inclusive hubo plata para pagarle a los trabajadores para que no vayan a trabajar y no se contagien el COVID. Bueno, todo esto que fue significa un gasto de 43.000 millones de dólares. Sin embargo, ahora la deuda aumentó en 65.000 millones de dólares. Entonces uno se pregunta ¿en qué? ¿Cómo puede haber aumentado tanto? Decime si hasta ahí se ve claramente que una deuda de 65.000 millones de dólares es nueva. Es nueva. ¿Está bien? Sí, yo entiendo. Bueno. Es nueva deuda, 65.000 millones de dólares de 5 meses, porque es a mayo de este gobierno.
más que Fernández, incluso yo diría que proporcionalmente también más que... bueno, son 20.000 millones de dólares más que lo que tomó Macri con el fondo. 100.000. Macri nos endeudó por 100.000 millones de dólares. 97.600. 100.000. Sí, proporcionalmente más que Macri, que en 4 años se endeudó por 100.000 millones de dólares, y en 5 meses en 65.000 millones de dólares. 5 veces más. Tremendo. Entonces, proporcionalmente mucho más. Ahora, ¿por qué se genera esta deuda? Acá hay 3 conceptos, yo pido medio pesado, pero el primer concepto fue que el gobierno anterior se fue Massa, que era el superministro, pero dejó un déficit fiscal de más del 5% del PBI. Según dice la Secretaría de Hacienda de la Nación actual, hace los cálculos de la cuenta de Massa, le dejó un déficit de 5,17% del PBI. 5% del PBI. Déficit de presupuestario. Claro, un déficit presupuestario. Dejó cuentas sin pagar. Tienen reclamos de gente, proveedores del Estado, que no cobraron por 25.000 millones de dólares. O sea, que ellos 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares tiene el culpable Alberto Fernández y Massa, que se fueron sin pagar. Vos agarraste el inventario y te resulta que se fueron sin pagar y te queda la deuda a vos. Bien. ¿Qué hizo este gobierno con esa deuda? En vez de negociar con los acreedores, ellos le dicen, no sé si es una palabra castellana, pero dicen la titularizaron. ¿Qué quiere decir? Que dieron títulos de deuda interna, ajustados por ejemplo por inflación, la gran mayoría de ellos, o por bono dual. Le dieron un título de deuda interna reconociéndole la creencia. Le dieron títulos que tenemos que pagar, porque es un título de deuda. En vez de renegociar a estos acreedores. A estos acreedores, a los que Massa se fue sin pagarle, Alberto Fernández y Sergio Massa se fueron sin pagarle, le dieron título de corto plazo, que vencen en 26, 2027, 2028, en poco tiempo. Una pregunta ahí. Sí. Esos 25.000 millones de dólares de deuda de Fernández y Massa que dieron estos títulos, ¿están dentro de los 65.000 millones de Milei? Exacto, sí. Por eso, esos 65.000, ¿cómo se conforma? 25.000 lo dejó Massa y Alberto Fernández. 25.000. O sea que no son todos de Milei, son 25.000 de esos son de Alberto Fernández y Massa. Bien. Claro, pero el error de este gobierno fue que lo aceptó y lo institucionalizó. O sea, vos le das un título. O sea, vos al darle un título te reconociendo que la deuda... No se puso a verificar si esa deuda es cierta o no. Vos lo primero cuando tenés una deuda es auditarla. ¿Qué se hizo con esa plata? Claro. No sabemos qué se hizo con esa plata. Entonces, yo soy acreedor, acá tengo el certificado que me dice que soy acreedor. ¿Y por qué es esto? Puede ser un certificado de obra, puede ser haber provisto de alguna mercadería, algo que no le pagaste, se fuiste y no le pagaste. Viene el nuevo gobierno y te da un título sin decir ni nada, dice, bueno, te doy un título público y así te pasa a cobrar. Un título público en 2 o 3 años lo cobras. Los tipos lo aceptaron. ¿Cómo aceptan una deuda que no está justificada? Bueno, por eso, el primer error es que el gobierno tendría que haber auditado la deuda. No hizo nada. Asumió el gobierno y no auditó nada y aceptó la deuda de 25.000 millones de dólares, equivalente a 20... Para mí, ¿sabe lo que demuestra? Porque nunca se audita nada. Es que están todos prendidos en la misma. Están todos en la misma. Hay una continuación, Macri, seguro. Fernández, Massa, Milei que no vino a hacer nada nuevo, vino a hacer lo mismo que hacían los anteriores. Acepta una deuda donde él está metido hasta el cogote. Exacto, yo opino lo mismo, pero veámoslo objetivamente. Primero 25.000 millones de dólares de deuda que había dejado la gestión anterior y que como yo dije, la titularizaron, o sea, le dieron título de deuda por esa plata. Bien. Segundo, vos tenías un negocio de los bancos que era deuda pública, deuda que tenemos que pagar vos, yo y todos los que nos están oyendo. Era un negocio de los bancos, que eran las LELIC que no servían para nada, no se usaban para nada, eran letras de liquidez del Banco Central por 33.000 millones de dólares. 33.000 millones de dólares en total. Y aceptó el gobierno que hizo. Dice, no le comprés más la LELIC. Ahora yo te voy a pagar una tasa más alta, pero pasásela al Tesoro de la Nación. O sea que pasaron la deuda, que era del Banco Central, que era un negocio de los bancos, porque los bancos no prestaban y ganaban plata por eso. El Banco Credicop, el 80%, los depósitos que capta el Banco Credicop, el 80%, o sea, tienen muchas sucursales para captar depósitos y se lo prestaba el Banco Central. No se lo prestaba a nadie, solamente el 20% en crédito, el resto se lo daba al Banco Central.
Ese negocio brillante que hicieron mucha plata, hoy es deuda externa nuestra, deuda pública. Agarraron y se lo pasó. Eso es lo que me cuesta trabajo emprender. ¿Cómo? Porque pasó? Agarraron, en vez de renovar, le dijeron al banco que no compré más LELIQ. Yo ahora comprame título del Tesoro, comprame título BONSER. Se llama bonos ajustados por inflación, por el coeficiente de estabilización de referencia que es la inflación. Entonces agarraron los bonos, entonces juntaron, en vez de ganar intereses que le pagan al Banco Central, van directamente a ganar la inflación. Acordate que agarraron la inflación del 25,5% de diciembre, 20,3% de enero, 13,2% de febrero. ¿Los títulos estos pagan esos intereses? Exactamente. Pagaron esos intereses porque el BONSER se hace con el índice de precio al consumidor del INDEC con 45 días de atraso. O sea que si vos lo compraste en enero, agarraste la inflación de diciembre. Ahora, voy al almacén, para entender. Están las LELIQ y todos los otros, pero digamos LELIQ. ¿Qué tengo? ¿Un papel yo que dice un certificado? Sí, es una letra, es un papel, una letra membretada. ¿Cómo se cambió prácticamente? ¿Cómo digo? Bueno, tomá la LELIQ, dame el BONSER. ¿Cómo fue eso? Le insisto, bueno, vos comprás el título del Tesoro, yo Banco Central le hago la plata tuya, se la transfiero al Tesoro y el Tesoro te da a vos tal título, te da por ejemplo BONSER o bono global. O sea que los bancos se lo transfirieron al Tesoro. El Banco Central se lo transfirió al Tesoro y el Tesoro te dio, en vez de darte la LELIQ, el Banco Central y el Tesoro te dio uno de estos títulos, por ejemplo el BONSER que estamos hablando ahora, te dio este título. Bueno, si yo entendí, espero que la audiencia también haya entendido. Le sacó la deuda al Banco Central, que era un negocio de los bancos, ganaron fortuna a ellos, y nos pasa deuda a todos nosotros, por eso alguna vez hay que pagarlo. En vez de investigar por qué se hizo la LELIQ, por supuesto que son cómplices. El gobierno anterior le crea esta deuda de 25.000 millones de déficit fiscal y estos 33.000 millones de déficit cuasi fiscal o déficit del Banco Central, que es la deuda del Banco Central, y se la pasó al Tesoro. Sumar las dos deudas y a eso sumarle los intereses que este gobierno pagó, porque estamos diciendo que se ajustan por inflación, son 7.000 millones de dólares más. Ellos suman los 65.000 millones de dólares, los 25.000 de déficit fiscal, los 33.000 de la LELIQ, más los 7.000 de los intereses que pagaron hasta mayo estos títulos. Lo pagamos todos nosotros. Decime que hasta ahí se entiende. Yo entendí. No sé quién más está escuchando acá. Dayana está ocupada, así que no le podemos preguntar. Y Silvia está preparando su intervención después. Pero bueno, yo entendí. Bueno, pero escúchame, son 65.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa? Vos fíjate lo siguiente, hicieron un brutal ajuste sobre las jubilaciones. Pararon toda la obra pública. No le dieron transferencias a las provincias, pero no le dieron transferencias para educación, para salud, para alimento. Acordate que este gobierno no se jacta no haber comprado un alimento. El alimento que no distribuyeron era el que había comprado la anterior gestión, la de Victoria Tolosa Paz. Se había comprado 7 millones de toneladas de alimentos y ellos repartieron 1 millón y 6 millones recibieron para que no lo hagan lo que dicen ellos que eran los que mercanciaban esto, y lo hacen ellos a través de estas fundaciones oscuras, como es el caso de esta Organización de Estados Iberoamericanos, que es una ONG, o lo hacen a través de este CONIN, que es un loco, que es un ultracatólico, un ultramontano, un fanático religioso. Lo hacen en vez de hacerlo a través de los comedores barriales, escolares, parroquiales, lo hicieron a través de ellos, y repartieron lento y mal. Bueno, no compraron nada. Y vos, sin embargo, semejante ajuste no llega a ser ni siquiera la mitad de los 7.000 millones de dólares que le pagaron de intereses a los bonistas. O sea, que haberle convertido la deuda, haberle dado por los 25.000 millones de dólares de título de deuda a los que le debían plata al Estado y Massa no le pagó, y haber convertido la LELIQ, 33.000 millones de dólares en títulos públicos del Estado Nacional, de la Administración Nacional, significaron intereses por 7.000 millones de dólares. Esos 7.000 millones de dólares es más del doble que el brutal ajuste que hicieron hasta ahora. Todo el ajuste que se hizo fue al divino botón, porque lo único que benefició es al capital especulativo que recibe estos 7.000 millones de dólares de interés. O sea que solo de intereses, yo recalco porque nos tiene que quedar en la cabeza, solo de intereses de esta transferencia del LELIQ a BONSER, a bonos, es el doble que todo el ajuste que nos mató al 80% del pueblo argentino. Exactamente.
esa es la conclusión. O sea, vos fíjate la ganancia del capital financiero. Vos le estás dando, no se investiga la deuda, se le paga intereses, unos sobreintereses, porque la inflación fue altísima y son ajustados por inflación. Ganan fortuna. Fíjate lo que ganaron, los que compraron títulos ajustados por inflación, la fortuna que ganaron. Ganaron fortuna. Y esa quien la paga a nosotros. Es por eso como le pagamos, con nuevos títulos de deuda. Entonces por eso la deuda sumó 65 mil millones de dólares en 5 meses de la gestión de Milei. Bueno, y el Fondo Monetario Internacional, ¿qué le dice al gobierno a todo esto? El Fondo Monetario Internacional dice, miren, señores, ustedes tienen que devaluar, porque el campo, le dice el Fondo Monetario Internacional, tiene 40 millones de toneladas de granos para vender. Y no lo vende porque el tipo de cambio es bajo para ellos. Devalúen, le dice el fondo, le dice claramente, ustedes tienen que sacar esto de, ellos llaman dólar blend, que es el 80% liquidan por dólar oficial y 20% por contado con liqui. Saquen esto de blend, unifiquen el tipo de cambio. Claro, unifiquen el tipo de cambio significa devaluar. Claro. Y ese es el fin de Caputo. ¿Por qué? Porque Caputo a todos estos bonitos que ganaron 7 mil millones de dólares dijo, mira, trajeron dólares y compraron títulos en pesos y dijeron, mira, lo vas a poder recuperar esos dólares porque yo voy a hacer crecer el dólar 2-3% mensual, la inflación va a ser mucho mayor, vas a ganar plata. Y ahora no está tan asegurado que van a ganar plata, ¿por qué? Porque si hay una devaluación, ellos van a tener que comprar los dólares más caros, en vez de comprarlo a 1.100 pesos. Claro, los títulos están en pesos y se tienen que pasar a dólares. Ellos trajeron dólares y compraron otros títulos en pesos. Ganaron fortuna. Pero ahora se tiene que volver en dólares. Esa es la pelea entre Caputo y Sturzenegger. Sturzenegger representa al Fondo Monetario Internacional y quiere devaluar. Y quiere levantar el cepo cambiario. Va a volar todo por el aire. Va a aumentar los precios de la comida, todo. Como pasó cada vez que se devalúa. Va a aumentar todo porque devalúa. Pero, le dice Caputo, si Caputo no hace esto, la economía colapsa porque no puede pagar los vencimientos de los títulos en deuda en dólares. Tiene, de acá a fin de año, tiene 9 mil millones de dólares para pagar. Va a refinanciar muchos de esos títulos, y una parte lo tiene el mismo Estado, distinto al sector público, pero lo tiene el ANSES, algún fondo fiduciario, Banco Nación, es cierto, pero vos tenés 9 mil millones de dólares, él necesita dólares, para pagar necesita dólares, y los dólares no los consigue, el único que los puede dárselo es el campo, y el campo para dárselo tiene que devaluar, y si vos devaluás, le perjudicás a los bonistas que trajo él, que trajeron dólares para convertirse en títulos en pesos, ganar fortuna en pesos, y quieren volverse a dólar con dólar barato, y si el dólar sube, perdieron plata. Horacio Robelli, extraordinaria explicación, entendí todo, espero que la audiencia también haya entendido esto que es muy complejo, pero con tu explicación nos ha dejado claro, así que te agradecemos, nos comprometemos a traer otro tanguito o milonga. Hay un compañero que ha pedido que ahora no me acuerdo cuál es, ha pedido un tango porque quiere festejar su cumpleaños con un tango que le pasemos nosotros acá en Todos los Fuegos. Ahora... Muy bien. Muchas gracias, Horacio, nos vemos dentro de un rato. Bueno, muchas gracias. Chao, un abrazo.